Buenas tardes. El tema que vamos a tratar en esta charla es de indexación semántica latente. La indexación semántica básicamente surge como una forma para hacer representación de las matrices de término documento, dado que son muy grandes. Entonces la idea es como hacer la representación de ellas en un espacio dimensional más pequeño, menor. El autor en primera instancia propone hacer un background de álgebra lineal. Utiliza el concepto de eigenvalores y eigenvectores, los cuales básicamente son vectores propios o autovectores de un operador lineal. Y son los vectores no nulos que cuando son transformados por el operador dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismos, con lo que no cambian su dirección, o sea que siguen en el mismo espacio. Y el escalar lambda básicamente recibe el nombre de valor propio o eigenvalor o valor característico. Surge una matriz cuadrada, como se muestra ahí en la diapositiva. Entonces una matriz cuadrada de M por MS, ¿cierto? Y un vector B que no tenga que todos sus elementos no sean cero. Los valores de lambda, como se ve en la ecuación de lambda, satisfacen esta ecuación. Entonces, en el ejemplo que se presenta, la matriz que se presenta allí es una matriz de rango 2. El rango de una matriz, recuerden, se define por el mínimo de sus dimensiones. Entonces, por ejemplo, entre M y N, el mínimo. Entonces, en este caso es un rango 2. Entonces, como vemos, está la matriz S acá. Está el vector 1, 2. Y eso es igual a... a 2, 4, lo cual es igual a lambda, ¿cierto? Que lambda es el valor, es el eigenvalor, el valor propio por el vector. Entonces ahí se está presentando la ecuación. Los valores de lambda son los valores propios de la matriz que están dados por su diagonal principal. El lambda 1, lambda 2, entonces por eso es que aquí se presenta 2, 4, ¿no? Pues 6, ¿de dónde sale eso? Pues de 6, de la multiplicación de la matriz por el vector. Entonces el resultado de eso nos va a dar los lambda, que en este caso son de la diagonal principal de la matriz, pues en este caso sería 2. ¿Cuántos eigenvalores existen? Como máximo deben existir el rango de la matriz. Entonces, para calcular esos eigenvalores se utiliza esta ecuación que habla de el valor absoluto de S de la matriz menos los eigenvalores multiplicados por la matriz identidad, lo cual debe ser igual a 0. En el ejemplo se muestra una multiplicación de la matriz vector donde S es igual a una matriz de 3 por 3, o sea, el rango 3. La matriz identidad está aquí y se coge cualquier vector. Entonces el vector 2, 4, 6, que puede ser resultado de la combinación, de tal forma que X va a ser igual, o sea, el vector X va a ser igual a 2B1 más 4B2 más 6B3. Entonces, reemplazando obtenemos entonces, hacemos el reemplazo de lo que es B1 sabemos que es lambda por B1 y lambda está dada por los valores de la diagonal principal 30, 20, 1. Entonces, haciendo las multiplicaciones, entonces obtenemos el vector 60, 86 como los eigenvalores. Resulta de que se ha determinado que, o sea, la diferencia entre utilizar 6086 y 6080, o sea, este valor, dado que el 1 de aquí, este eigenvalor, el 1 de acá, pues realmente viene representando muy poco.
Entonces, y también lo otro es que estos dos vectores, ¿cierto?, son similares en similaridad del coseno. Entonces, por eso pues no afectan demasiado la operación. SAS, una matriz simétrica, los eigenvectores corresponden a distintos valores propios que son ortogonales, como se puede apreciar más o menos allí. Si S es real y simétrica, los eigenvalores son reales. Entonces ahí se presenta, ¿no? O sea, obviamente no van a ser positivos, no negativos. Y pues aquí está el ejemplo. Entonces sea S una matriz real y simétrica, entonces vamos a calcular sus eigenvalores. Entonces pues se hace la solución de S, y como es valor absoluto, pues entonces los valores serán 1 y 3, los eigenvalores, dando como resultado los eigenvectores ortogonales 1 y menos 1 y 1 y 1. La descomposición de la diagonal propia o característica, entonces se tiene una matriz S cuadrada que puede ser factorizada en productos de matrices derivadas de sus eigenvectores, y esto se conoce como descomposición de matriz. Entonces aquí tenemos la matriz. Existe un teorema que es por el cual se guía esta descomposición de la diagonal. Entonces dice que la matriz S es igual a U, donde a U B invertida, U inversa, donde U, bueno, esa es la matriz, ¿no? La matriz cuadrada, linealmente independientes, y U corresponde a o sea, cada columna de la matriz U son los eigenvectores de este. Esta es la diagonal, la B invertida es una matriz cuyos elementos son la diagonal. En su diagonal principal se encuentran los eigenvalores de S, y U inversa pues es la matriz inicial inversa. Entonces aquí se puede apreciar como U, ¿cierto?, con los vectores, cada columna es un vector ortogonal de S, los eigenvectores, y lambda, y entonces bueno, se va haciendo la multiplicación por los eigenvalores, ¿cierto? Y eso pues es lo que nos muestra allí cómo se descompone la matriz en esa descomposición de diagonal. Retomando el ejemplo, entonces tenemos la matriz de antes con sus valores propios, lambda 1 y lambda 2, 1 igual a 3, entonces sus eigenvectores, que ya dijimos que era 1 y 1, menos 1 y 1, 1. Entonces estos forman la matriz U, o sea, cada columna es un eigenvector. Y la inversa pues se calcula y nos da esto. Entonces, haciendo el reemplazo, pues tenemos aquí representada la matriz S mediante la descomposición diagonal. Bueno, haciendo las diferentes divisiones, pues obtenemos esto. Sea S una matriz cuadrada simétrica con valores reales de m por m con m elementos. Entonces, una diagonal simétrica de composición. Entonces, de descomposición. Entonces, este teorema básicamente lo que nos presenta es cómo se descompone una matriz cuadrada, o sea, simétrica, ¿cierto?, en sus eigenvectores. Entonces, S es la matriz, Q viene siendo nuevamente una matriz cuyas columnas son los eigenvectores, pero normalizados ortogonales. La B invertida pues son las columnas en la matriz diagonal cuyas entradas son los eigenvalores de S, y Q transpuesta pues es la matriz transpuesta. Entonces, bueno, ahí propone un ejercicio.
Entonces con esto básicamente ahí termina el repaso y pues la idea es entrar ya a ver la aplicación. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, entonces podemos hacer cómputo de similaridad entre dos documentos, dos representaciones de un documento en forma de vector, teniendo x1 y xj por x1 y xjt. ¿Qué quiere decir? Donde x pues son los elementos x1 hasta xn y x transpuesta es una matriz de similaridades. X y j es simétrico, o sea que x transpuesta es igual a q b inversa qt. Así nosotros podemos descomponer este espacio de similaridad en un conjunto ortonormal basado en sus vectores dados en q y escalados por los eigenvalores en b invertida. A pesar de que las descomposiciones se aplican a matrices cuadradas, sin embargo, la matriz término documento rara vez es simétrica, por tanto se debe describir una extensión de la descomposición de la diagonal simétrica, conocida como Singular Value Decomposition, SVD. Entonces, de tal forma que sea una matriz A de M por N de rango R, que se puede factorizar en sus valores. Entonces, ¿cómo se hace el SVD? Entonces, tenemos la matriz, el vector, ¿cierto? La matriz con los vectores eigenvectores de A, sigma, que es una matriz M por N, y B transpuesta, que es una matriz M por N. B es la matriz cuyas columnas son los eigenvectores ortogonales de C transpuesta C, o sea, de la matriz A transpuesta por la matriz A. Y sigma es la matriz M por N compuesta por el conjunto de valores que me olvidó esto. Pi, bueno, conjunto de valores su i, que es igual a la raíz de los eigenvalores su i. Y eso, la diagonal, entonces en la diagonal de sigma vamos a tener, de la sumatoria, el símbolo de sumatoria, vamos a tener estos valores, o sea, la raíz de los eigenvalores, que son los valores singulares de esto. Entonces aquí se tiene, bueno, se hacen las diferentes transformaciones y bueno, de esa manera obtenemos los valores singulares de descomposición. Entonces aquí está representado, la idea es que en todos los espacios que están sombreados, pues básicamente no se utilizan, solo se utilizan los otros para hacer, de esa manera se empieza a obtener la reducción de las dimensiones. Entonces tenemos una matriz A de 3 por 2, su rango es 2, donde pues la estamos representando. Entonces, ¿cómo la representamos? Pues entonces la estamos representando por sus valores, así como lo dice acá. Entonces la matriz A por U, ¿cierto? Por sigma, ahí está, sigma, y la B transpuesta. Aquí lo normal es que los valores singulares siempre se agrupan en orden decreciente. Hay que tener en cuenta que, una cosita que se me olvidó decir aquí, que una entrada de esta matriz es el número, o sea, una entrada, un término IJ de esta matriz es el número de documentos en el cual los términos IJ ocurren. Bueno. Entonces, se dice que el SVD puede ser usado para optimizar aproximaciones de bajo rango.
Y esto se puede obtener calculando una matriz, ay, se me pasó, espera que se me pasó, calculando, encontrando un K, ¿cierto? Que sea A sub K, se me pasó, bueno, ahí, que es una sub K, ¿cierto? De rango K, tal que el A sub K tenga una distancia mínima de A al vector. Entonces, para eso se utiliza la norma de Frobenius. La norma de Frobenius básicamente mide la discrepancia o la distancia entre la matriz A y la matriz A sub K. Y el objetivo entonces es encontrar una matriz A sub K que minimice esa discrepancia. La restricción sería, básicamente es que el rango de A sub K sea casi K, o pues, y obviamente lo que se desea es que K sea mucho menor que R. R es el rango de A, donde ahí estamos haciendo reducción de dimensiones. A solucionar esto utilizando SVD, básicamente nos da un procedimiento de 3 pasos, que lo primero pues es construir el SVD a la matriz de la manera en que pues ya lo vimos, que es a la matriz multiplicada por la sigma U y B transpuesta. Entonces luego sigma, esta sigma se le hace una derivación, y donde se utiliza básicamente, ahí es donde se hace la derivación de la diagonal de sigma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que básicamente vamos a tener, o sea, estas partecitas que están sombreadas no las vamos a utilizar, esto ya se va desechando, y de esa manera vamos bajando el espacio dimensional. Y finalmente, entonces tenemos que A sub K, ¿cierto? Por sigma K, desde 1 igual hasta K, es igual a la B transpuesta, y estos son los U por B transpuesta. Si nosotros solo tenemos valores singulares de K y el resto del conjunto es 0, entonces no necesitamos las partes que están a color en la matriz, pues como se muestra allí, ¿no? Que lo había dicho, ¿qué más? Bueno, se dice que Frobenius, la norma de Frobenius, calcula el error, y obviamente pues el error dice que se quita en la medida en que K va incrementando. Como ya se mencionó, bueno, tenemos entonces que mientras una matriz A de término documento tiene 50.000 filas y 10 millones de columnas, ¿cierto? Entonces su rango está muy cercano a los 50.000. Nosotros podemos construir una aproximación a 100, o sea, acá a 100 con un rango de 100. De tal manera que ya no son 50.000 filas, sino serán 100 filas. O sea, su rango será de 100. Entonces, que eso es mucho menor de lo que se espera. Para eso se utiliza, para ese proceso de hacer esa reducción de dimensiones, se utiliza, es conocido como indexación semántica latente, y se utiliza pues la extensión del SVD. Bueno. Con esta aproximación de bajo rango de la matriz A, se obtiene una nueva representación de cada documento en la colección. Entonces, pues obviamente el espacio, ¿cierto? Las dimensiones pues se disminuyen. Teniendo en cuenta los pro y los contra
del modelo, de la representación del modelo espacio vectorial, como está el hecho de pues que la selección de índices de términos automáticos, se tiene que ella maneja de la misma manera, representa consultas y los documentos de la colección, tiene unos rankings de acuerdo al puntaje de similaridad, tiene esquemas de términos documentos que obviamente pesos de términos que obviamente proveen mejoras en el desempeño. Tiene varias y pues hay varias extensiones, ¿no? Diferentes aportes. Pero tiene unos problemas que son a nivel de la polisemia y la sinonimia. Entonces la polisemia es cuando se tiene una misma palabra que tiene varios significados. Entonces, por ejemplo, charge o cualquier otra palabra. Entonces la idea es que el modelo de espacio vectorial es incapaz de discriminar entre los significados de las diferentes palabras. Y con la sinonimia pues son aquellas palabras que son diferentes pero tienen un significado parecido o similar. Entonces aquí no hay asociaciones entre las palabras que están hechas en la representación de espacio vectorial. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se representaría la polisemia en un contexto. Pues tenemos Planet y Saturno, entonces en primer significado, entonces tenemos el significado 1, ¿cierto? Y en el segundo, pues solamente tenemos un solo significado, ¿cierto? De la palabra Car Company y Dodge Ford. El LSI, o sea, la indexación semántica latente, ejecuta una aproximación de bajo rango a la matriz de documentos términos. Entonces, básicamente, la idea general es que se mapean los documentos y los términos a una representación de baja dimensión y de tal manera que se pueda hacer un espacio pues que refleje las asociaciones semánticas. Los documentos se computan similarmente basado en el producto punto en este espacio semántico latente. Los objetivos del LSI hablan de que el LSI toma un documento que son semánticamente similar, pero no similar en su representación en el espacio vectorial. Y lo vuelve a representar entonces en un espacio vectorial reducido en el cual ellos tienen alta similaridad. Los términos similares se mapean a una localización similar en un espacio dimensional bajo. Y pues esto reduce el ruido al reducir las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí se hace la ilustración pues de lo que acabamos de decir. Pues tenemos los documentos, ¿cierto? Y aquí ya tendríamos entonces las palabras, entonces los términos, ¿cierto? Los pone mucho más juntos. Entonces, por ejemplo, mira, portable y laptop. Entonces, aquí estas coincidencias, ¿cierto? Entonces están mucho más cerca de pronto lo que están acá. Bueno. El desempeño. Entonces, cada columna y fila de la matriz A obtiene un mapeo en el modelo LSI k-dimensional utilizando el Singular Value Decomposition. Entonces, la idea es que como el modelo espacio vectorial trata de la misma manera las consultas y los documentos, entonces la idea es representar la consulta de esa manera. Entonces, una consulta K es igual a la consulta transpuesta por el vector de eigenvector, la matriz de eigenvectores de Q, ¿cierto? Y la sigma, que es la derivada, ¿no? Entonces aquí presenta un ejemplo, lo que sería una matriz de términos documento normalita. Entonces ahí está. Luego presenta cómo se representa. Entonces la matriz U, o sea, los eigenvectores, allí los presenta. Luego presenta la sigma, que recuerde que las sigmas son los símbolos de la raíz de los eigenvalores de la matriz C y la transpuesta de T.
Entonces, teniendo esto, nos podemos dar cuenta que muchas de las dimensiones van quedando cero, de tal forma de que con esa reducción en las dimensiones, pues básicamente trabajamos con estas dimensiones, perdiendo lo otro, que eso ya hace que pues se pueda apreciar la diferencia entre trabajar en un espacio reducido a un espacio amplio. Por ejemplo, en el caso de la matriz C, una relación de similaridad entre el documento 2 y el documento 3, entonces es 0. ¿Por qué? Porque 0 por 1, 0, 1 más 1 por 0, 0 y así sucesivamente nos da 0. Mientras que acá, en la nueva representación, D2 y D3 sí tienen alguna similaridad, que es 0.52 por 0.28 más 0.36 por 0.16, entonces da aproximadamente 0.52. LSA también se conoce al LSI, incrementa la exactitud, pero le quita un poco precisión. Bueno, Dumais en 93 y 95 realizó varios experimentos sobre la colección TREC y utilizó una versión de algoritmo para programar el SVD, Landsat, y pues obtuvieron diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, se reportaron unas mejoras en el promedio del LSI, pues comparado con la representación normal, y el costo, pero entonces el costo computacional de SVD es significativo. La reducción de K es tiende a incrementar la exactitud, y generalmente pues la precisión también a veces aumenta. El LSI trabaja mejor en aplicaciones donde hay poco traslape entre consultas y documentos. Los experimentos también, bueno, aquí se muestra pues que casi siempre hubo una mejora de casi del 20% en varios tópicos, entonces reduciendo las dimensiones, entonces con 250 dimensiones, con 300, con 346 dimensiones, entonces mira, la precisión pues fue mejorando. Y también se documentaron algunas fallas, que tiene problemas para alcanzar la efectividad tradicional, o sea, así como en unos experimentos pues dice que hace unas mejoras, también se han encontrado que tiene problemas para detectar algunos desempeños pues tradicionales. Y el LSI, las consultas booleanas normalmente pues tienen algunos inconvenientes, y bueno, ahí detectó. ¿Por qué esto es un clúster? Porque como se habla de que los documentos y las consultas, la recuperación de documento y consulta y la precisión aquí, se puede obtener una reducción de la dimensión a través del modelo LSI, y los cuales pues están asociados a los mismos ejes del espacio vectorial, lo que decíamos, porque es que como se utilizan estos eigenvectores y eigenvalores, eso simplemente lo que me permiten es crear múltiplos, no me van a cambiar la dirección del vector, entonces digamos que estamos allí dentro del mismo. Y lo que sí hace es que me permite agrupar aquellos documentos que tienen pues similaridad. La dimensionalidad de un corpus es el número de distintos tópicos representados en él. Y pues bueno, existen ahí, el autor dice pues que existen diferentes usos y existen extrapolaciones, pues teniendo en cuenta lo que arroja el error de Frobenius, ¿no? Y pues que esto tiene muchísimas aplicaciones, como por ejemplo para el texto los términos son característicos y los documentos son objetos. La matriz puede ser redundante en dimensionalidad, y bueno, y pues aquí hay algunos recursos que mencionan. También habla que el LSI puede ser visto como un tipo de clúster y suave, dado que interpreta cada dimensión del espacio reducido como un clúster y el valor que un documento tiene.
Entonces, por eso es que se habla que puede ser como un clúster suave o difuso, ¿no? Como de ahí. Esa es la presentación. Gracias.